Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por acudir al llamado, por aceptar la invitación. Hola Diana, hola doctora Montoya, Hola, ¿cómo estás? hola Nacho, hola Bueno, ¿cómo les va? Bueno, a hoy todos. siguiendo un Aprovecho poco, para saludarlos. hoy siguiendo con las clases de este ciclo de actualización y siguiendo un poco en línea con lo que la clase del pasada y las que vienen, vamos a tocar, hablar el tema del carcinoma de mama HER2 positivo. Para ello le pedimos a la doctora María Victoria Costanzo, que es una médica oncóloga clínica muy reconocida, ya todos la conocemos, que un poco nos actualice el tema. Victoria la conozco muy bien, no solamente como médica, sino como docente, y la verdad que da clases muy, muy lindas, así que vamos a aprovecharla. Victoria es médica especialista en oncología clínica de la Universidad de Buenos Aires, es staff del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming, es docente del curso superior de la carrera de especialista en oncología clínica de la Asociación Argentina de Oncología Clínica e investigadora clínica del INCOAS. Victoria, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación tan cálida y tan generosa, y por la elección del tema, porque la verdad es que es un tema apasionante. Y de lo que vamos a hablar esta tarde es del enfoque del tratamiento del cáncer de mama temprano, HER2 positivo, principalmente en el desafío mayor, más importante, que es la neoadyuvancia. Vamos a discutir en principio cuáles son los objetivos de la neoadyuvancia, los objetivos actuales de la neoadyuvancia en estos tumores, cuándo usar doble bloqueo, qué aportan las antraciclinas, qué desafío tenemos con el tratamiento de la enfermedad residual y qué hay de adyuvancia extendida. Bueno, más sé por Ignacio que la mayoría son mastólogos, o sea que claramente conocen cuáles son los objetivos clásicos de la neoadyuvancia, pero hoy en día hay a estos que ya conocemos, el tema de mayor porcentaje de cirugías conservadoras y evaluar pronóstico y respuesta al tratamiento in vivo, se agregan objetivos más modernos como de escalar la cirugía axilar, o sea, una paciente que hubiera requerido vaciamiento puede beneficiarse del estudio del ganglio centinela. Tiempo para estudios genéticos, si bien cada vez están más rápidos los estudios genéticos, es cierto que muchas veces necesitamos algunas semanas y es importante para diseñar la cirugía, y al menos en los dos subtipos que más indicamos neoadyuvancia, como son el triple negativo y el HER2 positivo, el tratamiento de la enfermedad residual. Hoy en día podemos cambiar el pronóstico de estas pacientes. Y si bien todo en oncología hoy requiere de un equipo multidisciplinario, cáncer de mama no es la excepción y probablemente fue el modelo que condujo todo esto, y dentro de esto la neoadyuvancia en cualquier subtipo tumoral diría que es un requisito indispensable que sea decidida y llevada a cabo en un equipo multidisciplinario, donde todas las especialidades tienen su rol y tienen su interacción. Principalmente el mastólogo, que probablemente es el que primero recibe a la paciente, coordinando con el oncólogo, pero todas las especialidades para decidir si radioterapia, si qué tipo de cirugía, cuál va a ser la reconstrucción, y por supuesto también el patólogo y el genetista. Y como para darle un enfoque más práctico, voy a empezar discutiendo una paciente mía. Esta paciente es Mili, que tiene 32 años, su madre había tenido un cáncer de ovario, y consultó por un nódulo palpable en la mama izquierda, con compromiso axilar clínicamente evidenciado. Tenía un nódulo de 5 por 3 centímetros y una adenomegalia sospechosa. La punción de ambos, del nódulo mamario y de la axila, mostraron un carcinoma invasor, NOS, lo que conocemos como triple positivo, es decir, ambos receptores hormonales positivos en 40% y un HER2 positivo. Yo, a fines prácticos y para no prolongar la discusión, traje la resonancia, que era donde mejor se veía el tumor, pero por supuesto que la paciente se estudió con mamografía y ecografía, y mostraba ese tumor de
más de 4 centímetros, en contacto con el plano muscular sin invasión y una axila positiva. ¿Qué tenemos hoy en día para ofrecer a esta paciente de 32 años, triple positiva, con un antecedente muy importante de la madre, con un cáncer de ovario, desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad temprana? Probablemente el cáncer de mama HER2 positivo, como el triple negativo, sea donde más consistencia hay entre respuesta patológica completa y pronóstico a largo plazo. Bien, esto puede ser discutible en otros subtipos, no es así en cáncer de mama HER2 positivo. Con evidencia sólida está demostrada que las pacientes que logran respuesta patológica completa, definida como ausencia de tumor o tumor in situ, tienen 70% menos de chances de recaer y de morirse por la enfermedad. Así que es un objetivo a corto plazo que deseamos lograr. Y también hay datos que nos muestran que el tratamiento de estas pacientes es absolutamente diferente con respecto al porcentaje de respuesta patológica completa si incluimos desde entrada en el tratamiento un anti-HER. Este es el estudio pivotal. Vamos a ver a lo largo de la discusión que todos los estudios pivotales de neoadyuvancia en cáncer de mama HER2 positivo son estudios chicos. Este estudio tiene alrededor de 200 pacientes, pero mostró que sumar anti-HER2 a la quimioterapia duplicaba el porcentaje de respuesta patológica completa, y que una vez más esas pacientes que lograban respuesta patológica completa son las que tenían mayor sobrevida libre de enfermedad y mayor sobrevida global. Sin embargo, a pesar de lograr mejores resultados agregando trastuzumab a la quimioterapia, todavía un porcentaje considerable de pacientes experimentan un evento a 5 años. En virtud de los resultados del doble bloqueo, o sea, trastuzumab y pertuzumab más quimioterapia, en enfermedad avanzada, digamos, con mejoría de la sobrevida global, amplia mejoría de la sobrevida global, es que se empezaron a explorar estos tratamientos en enfermedad temprana, y este es el estudio pivotal y el que lleva a la aprobación, con nada más que poco más de 400 pacientes, del doble bloqueo en cáncer de mama HER2 positivo. Un diseño muy simple, de 4 ramas, que evaluaba cada droga por separado versus la combinación, y una rama, que es esta última, sin quimioterapia, ¿no? Como una visión muy futurista del tratamiento. Esto fue más o menos 2010, 10 años tiene este estudio, si bien se publicó en 2012 la primera vez. Y otro concepto moderno de incluir pacientes que eran operables, o sea, tenían tumores palpables, pero a partir de los 2 centímetros. La mayoría de estas pacientes eran pacientes que hubieran podido ser operadas de entrada, la mitad tenía axila positiva, y la mediana de tamaño tumoral era 5 centímetros. Reciben nada más que 4 ciclos de docetaxel y doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab, después se operaban y ahí hacían antraciclinas y trastuzumab. Y el estudio muestra mayor porcentaje de respuesta patológica completa con doble bloqueo más quimioterapia. Como siempre, las pacientes con mejor respuesta son las que tienen receptores hormonales negativos, y un porcentaje nada despreciable cercano al 20% de respuesta sin quimioterapia, con doble bloqueo, que esto está más allá del tópico de discusión hoy, pero que se plantea que puede ser algo para las pacientes con subtipo HER2 enriquecido. Este estudio, de poco más de 400 pacientes, establece a la neoadyuvancia con doble bloqueo como estándar en pacientes HER2 positivos con axila positiva o un tumor mayor a 2 centímetros. O sea, un estudio de fase 2. A 5 años del estudio, una vez más evidenciamos que las pacientes que tienen respuesta patológica completa, que son las de la curva superior, son las que tienen mejor evolución, menor porcentaje de recaídas a 5 años. Y de las que tienen enfermedad residual, las de peor evolución son las que tienen receptores negativos, pero también las que tienen receptores positivos. Este fue otro estudio que avala el uso de doble bloqueo, pero en realidad
estaba destinado a ver cuál esquema tenía más cardiotoxicidad que otro, un tema muy discutido en oncología, si hacer antraciclinas concurrentes con los anti-HER o no, o evitar las antraciclinas. Mostró que la toxicidad era equivalente, pero una vez más evidencia altísimos porcentajes de respuesta patológica completa, que incluso son mayores que en el Neosfer, porque también se hacen más ciclos de tratamiento. Como dije, en el Neosfer son nada más que 4, acá ya son 6 ciclos, y los porcentajes de respuesta patológica completa están arriba del 60% para todas las ramas. Una vez más, las pacientes con respuesta patológica completa son las que tienen mejor evolución vistas a 5 años. De ahí lo importante que es lograr respuesta patológica completa en estas pacientes. Que podemos discutir que no sea el endpoint óptimo para probar drogas, pero que es muy importante que las pacientes lo logren. El estudio que convalida esto es el estudio de adyuvancia, el Affinity, que evalúa esta misma combinación, pero en pacientes ya operadas. Y como ven, el número es mucho mayor, ¿no? Estábamos hablando de estudios de 400 y de 200 pacientes que logran demostrar algo y logran la aprobación de una medicación, pero el estudio confirmatorio es en adyuvancia con muchas más pacientes. Evaluaban a las pacientes operadas, HER2 positivas, las randomizaban a doble bloqueo más quimioterapia o quimioterapia con trastuzumab y un placebo. El punto final principal también es sobrevida libre de enfermedad invasora, es decir, de metástasis a distancias, y excluyen los segundos primarios. Si ven acá, solo un 25% de las pacientes son los que conoceríamos como alto riesgo, más de 4 ganglios positivos. Casi el 60% o tenían axila negativa o tenían de 1 a 3 ganglios. También la mayoría hicieron esquemas clásicos con antraciclina, y más de la mitad de las pacientes tenían receptores hormonales positivos. Y esta es la primera presentación del estudio, con una mediana de seguimiento de un poco más de 4 años, muestra una diferencia absoluta de casi 2% a 4 años. Recordemos que estamos comparando pacientes, que la mayoría son a lo sumo de riesgo intermedio, con un muy buen tratamiento, como es una adyuvancia con trastuzumab. Y vemos que ese beneficio que se evidenciaba no fue igual para todas las pacientes, sino que estaba traccionado principalmente por las pacientes con axila positiva. En esas pacientes el beneficio absoluto era cercano al 4%, y en el cuadro de la izquierda vemos las pacientes con axila negativa con las curvas superpuestas totalmente. Este estudio se actualizó en el último San Antonio, en San Antonio 2019, y mostró que esa brecha se fue ampliando. O sea, a 74 meses, con 2 años más de seguimiento, esa diferencia que era casi de 2%, de 1.7, es un poco más de 3%, con una reducción del riesgo de tener un evento por la enfermedad, la recaída, del 25%, y una vez más traccionada específicamente por la población con axila positiva. En estas pacientes la diferencia es cercana al 4%, y sigue sin haber diferencia en las pacientes con axila negativa, independientemente de los receptores hormonales. Es decir, que contestando a la pregunta de cuándo usar doble bloqueo, sin duda en las pacientes con axila positiva. Con respecto a la otra pregunta, ¿qué suman las antraciclinas? Usar antraciclinas es una droga clásica en cáncer de mama, y en un principio pensábamos que la población más beneficiada eran las pacientes con HER2 positivo. Lo que pasa es que suma cardiotoxicidad al doble bloqueo, entonces hay grupos que exploraron otras opciones, y este es un estudio muy importante, un estudio holandés, que evalúa directamente todas las pacientes con doble bloqueo, una rama sin antraciclinas, que es la superior, y otra con antraciclinas en neoadyuvancia, y muestra que son exactamente equivalentes. Mismo porcentaje de respuesta patológica completa, independientemente de si tuvieran receptores positivos o negativos, y mayor toxicidad, o sea, más neutropenia febril, y mayor cardiotoxicidad.
Este estudio se actualizó en ASCO de este año sin cambiar los resultados. Fíjense que las curvas de sobrevida global se superponen exactamente, y tampoco las antraciclinas fueron mejores en ningún subgrupo, aún en el de las pacientes con más riesgo con axila positiva. Y otra vez, las que lograron respuesta patológica completa, independientemente de con qué hubieran logrado, mayor sobrevida libre de enfermedad a 5 años. También las antraciclinas mostraron tener más toxicidad tardía, más del doble de cardiotoxicidad, como ven, 8 versus 3% para los esquemas sin antraciclinas, esto es a largo plazo, y mayor incidencia de leucemias. Es decir, que podemos lograr porcentajes altos de respuesta patológica completa con doble bloqueo sin antraciclinas, y al parecer las antraciclinas no nos sumarían más que toxicidad. Bueno, ¿qué pasó con nuestra paciente? Se le indicó un esquema neoadyuvante con carboplatino, docetaxel, más pertuzumab y trastuzumab. Este es el esquema que usamos nosotros en neoadyuvancia, no usamos antraciclinas, usamos carboplatino y docetaxel. Se hizo un estudio genético, la secuenciación completa de BRCA1 y 2 con MLPA fue negativa, hizo un panel multigenético. Después del primer curso, entre el primero y el segundo curso, se puso un clip en la lesión de la mama izquierda y carbón en el ganglio axilar, que había sido positivo. Otra vez yo, digamos, como el fin de la discusión es otro, traje solamente la resonancia, que es donde se ve mejor la respuesta. Se observó ya durante el tratamiento reducción de la imagen, reducción a la palpación también, y al menos clínicamente negativización de la axila. Esto es como quedó el examen físico, un nódulo de 3 centímetros en el cuadrante superinterno y la axila clínicamente negativa. Se operó hace poco más de un mes, hizo una cuadrantectomía de la mama izquierda con biopsia de ganglio centinela, que se identificó con método combinado, y la anatomía patológica mostró enfermedad residual, un carcinoma infiltrante NOS de grado histológico 2 de 3 centímetros, con infiltración incipiente al músculo pectoral, pero el margen negativo, ambos receptores positivos, HER2 negativo, lo que mostró un RCB de 2. Y sí había negativizado la axila, de 4 ganglios, se mostraron fibrosis y cambios vinculables a terapéutica, pero sin enfermedad residual. ¿Qué pasa con qué pronóstico tienen estas pacientes que luego de una neoadyuvancia quedan con enfermedad residual? Como es un objetivo muy importante lograr respuesta patológica completa, vemos que las pacientes que quedan con enfermedad residual tienen mal pronóstico, tienen si vemos en las triple positivas, que es donde estaría nuestra paciente, una chance de recaída que está alrededor del 20-25%. En general, recaídas de mujeres jóvenes con patrones viscerales, lo que hace que pese mucho más una recaída. Esto cambió con la presentación del estudio Catherine en diciembre del 2018, en San Antonio también. Este estudio tomó estas pacientes, las que quedaban con enfermedad residual después de una neoadyuvancia en cáncer de mama HER2 positivo, con trastuzumab solo o con doble bloqueo. Son pocas las pacientes con doble bloqueo, pero son alrededor de un 20%, casi 1.500 pacientes, y las aleatorizó a recibir un esquema de resistencia no cruzada, un esquema diferente, como trastuzumab emtamcine, o trastuzumab solo, que era lo estándar hasta ese momento. La mayoría de las pacientes tenían receptores positivos, acá no es mitad y mitad como en casi todos los estudios, porque es más probable que las pacientes con receptores positivos tengan enfermedad residual. La mayoría habían hecho antraciclinas, y había casi un 20%, un 19% de pacientes que habían recibido doble bloqueo, lo que es nuestro estándar actual.
el estudio mostró que el uso de TDM1, trastuzumab emtansine, reducía a un 50% el riesgo de recaída por la enfermedad, de forma estadísticamente significativa, y también mostró un 30% de reducción en la mortalidad, no significativo, pero con tendencia a la significación. El beneficio se evidenció en la reducción de la incidencia de todos los patrones metastásicos, incluso en las pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, que sabemos que es un problema para nuestras pacientes, y en todos los subgrupos que cuyo análisis se había preplanificado. O sea, independientemente de los receptores hormonales, ya sean positivos o negativos, en las pacientes que habían recibido doble bloqueo, la diferencia no es significativa, pero son muy pocas pacientes, digamos, esto no tiene significación estadística, pero sí clínica, son las pacientes que vamos a ver hoy en día, e independientemente del grado de enfermedad residual, independientemente del número de ganglios, sea un ganglio como 4, en todos los subgrupos. Este es un update que se hizo en ASCO de este año, donde se trataron de buscar factores predictores más allá de los conocidos, y los resultados fueron negativos, pero este es un análisis muy interesante que evaluó la respuesta en función de la expresión de HER2, o sea, si era 3 cruces, o si era 2 cruces, o 1 cruz, y se vio que independientemente, aún en las pacientes que tenían baja expresión de HER2, 1 o 2 cruces, la evolución era peor con trastuzumab solo en lugar de TDM. Y este es otro análisis chico, pero que es muy interesante porque, como pasó con mi paciente, se ve habitualmente cuando uno repite los biomarcadores que a veces el HER2 se negativiza, digamos. ¿Cuál es la evolución de estas pacientes? ¿Se cambia el tratamiento inicial o no? Y al igual que el análisis anterior, este es un análisis de pocas pacientes, 70 pacientes que habían negativizado el HER2 en el espécimen quirúrgico, y se vio que aún estas pacientes tenían menor número de eventos si hacían TDM1 en lugar de trastuzumab, ¿no? O sea que lo indicado es, aún si la enfermedad inicial era HER2 positiva, continuar con el tratamiento anti-HER2. Un dato más es, en estas pacientes que tienen triple positivo, que tienen menor porcentaje de respuesta patológica completa a la quimioterapia, y que tienen alto riesgo, digamos, porque tienen mucha enfermedad de inicio, es extender la adyuvancia un año más, luego de un año de completar ya sea el doble bloqueo o el TDM1, con una droga nueva que es un inhibidor de tirosinquinasa más potente que el lapatinib, y es neratinib. Del estudio inicial, que es el estudio Extenet, 25% habían recibido neoadyuvancia, por supuesto que ninguna con doble bloqueo y ninguna había hecho TDM1 para enfermedad residual, pero muestra que en las pacientes triple positivas con receptores positivos, el beneficio en tiempo libre, sobrevida libre de enfermedad, es de alrededor del 5%, o sea, casi como lo que suma el doble bloqueo con más tiempo de tratamiento. Como pasó con el estudio Catherine, digamos que solo un 19% de las pacientes tenían neoadyuvancia con doble bloqueo, también en este estudio la mayoría no tenía ni doble bloqueo ni había hecho TDM1, o sea, se aprueban drogas, y en el medio los estándares van cambiando, entonces tenemos que adaptar muchas veces las indicaciones a poblaciones que no son exactamente las estudiadas. Bueno, esta paciente que había quedado con enfermedad residual, con receptores positivos y HER2 negativo, en función del análisis del estudio Catherine, le indicamos empezar TDM1, que lo inició ahora en agosto de este año. En el otro extremo de la situación, tenemos pacientes, no ustedes, pero muchos nosotros de los oncólogos, y por ahí a ustedes, los mastólogos, se les plantea la duda
inicialmente y la discuten en sus equipos, qué hacer con pacientes que tienen tumores más chicos, ¿no? O menores al tamaño que ingresaban en el Catherine, o mucho más chicos, tumores de menos de 1 centímetro o en 1 centímetro. Nosotros en general estas pacientes las recibimos operadas, como esta paciente, que tiene 47 años y consultó en diciembre después de una cirugía conservadora con biopsia de ganglio centinela y tenía un tumor de 1 centímetro con ganglio centinela negativo. También triple positiva, ambos receptores positivos en 50% y el HER2 negativo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta paciente? Esta paciente también requiere de todo lo demás, como vimos. El beneficio del doble bloqueo en las pacientes con axila negativa no es evidente. O sea, la población más beneficiada es las pacientes con axila positiva y tampoco tenía un tamaño para hacer neoadjuvancia o lo que consideraríamos clásicamente como neoadjuvancia. Sin embargo, requieren tratamiento porque hay datos que nos muestran que independientemente del tamaño, el HER2, la positividad de HER2 es un factor de mal pronóstico. O sea, si bien son las pacientes con tumores menores al centímetro, son pacientes que en general tienen buen pronóstico, la positividad del HER2 da un porcentaje de recaída que es entre el 4 y 7%. Una paciente que no se va a curar, que son porcentajes menores que en pacientes con axila positiva o tumores grandes, pero importantes. Este es un estudio holandés del mismo grupo del otro estudio que mostré, TRAIN-2, que evaluó el beneficio del tratamiento en esta población, específicamente T1A, B y C, tumores de hasta 0,5, de 0,5 a 1 y mayores de 1 centímetro. Y mostró que el tratamiento anti-HER2, independientemente del tamaño, tenía impacto en sobrevida global y en todos los estadios, desde T1A hasta T1C. Y si bien es una evidencia retrospectiva que puede tener cierto sesgo por la selección de pacientes, los datos son contundentes y viene sumando a lo que ya sabemos, que es cada vez más bajamos el umbral para incluir a estas pacientes en tratamientos adyuvantes que logran mayores porcentajes de curación. Pero no todas las pacientes necesitan todo, no todas las pacientes son iguales, aún tengan HER2 positivo. Entonces, en pacientes que tienen menos riesgo de recaída, podemos descalar el tratamiento, y sobre todo el tratamiento que tiene mayor toxicidad, que es la quimioterapia. Voy a mostrar ahora un par de estudios de fase 2 que hacen esto. Evalúan descalar la quimioterapia en pacientes con tumores pequeños. Este es el trabajo más conocido, que es del grupo de Dana-Farber, la autora principal es Sara Tolaney, e incluye mayormente pacientes con tumores T1B y C, o sea, de 5 milímetros y mayores de 1 centímetro. El 70% de la población está representada por esos pacientes, 30% menores de 50 años y el resto entre 50 y 70 años. Y lo que hacen es sacar las antraciclinas, sacar esa primera etapa de AC/4 y hacer solo 3 meses de paclitaxel semanal con trastuzumab por 1 año. Y realmente la toxicidad, evitando las antraciclinas, es mucho menor. Y esta es la curva de seguimiento a 7 años, como ven, prácticamente en el 100% a 7 años, casi 94% de pacientes libres de enfermedad, tienen solo 7 pacientes recaídas y de esas 4 son a distancia y el resto son recaídas locales. Es que la mayoría de esas recaídas son en las pacientes con receptores negativos. Entonces, un tema en discusión actualmente es si este esquema es para todas las pacientes o en las pacientes con receptores negativos uno debería ser un poco más agresivo, es un tema que no está resuelto. Este es otro estudio muy similar con una quimioterapia diferente. En vez de 12 semanas de paclitaxel, usa DC/4, que también es un esquema que toma 3 meses, una aplicación cada 21 días, poco más tóxico que el paclitaxel semanal, pero con resultados similares.
Tienen lo que es la curva de sobrevida libre de enfermedad a 4 años, casi cercana al 100%. O sea, muy buenos resultados, independientemente del esquema que elijamos. Y con esto voy terminando, es mi penúltima diapositiva, y es la propuesta de un algoritmo para pararse enfrente a estas pacientes, si bien el tratamiento es absolutamente individual y tiene que ser discutido en grupos multidisciplinarios. Podríamos decir que las pacientes con tumores menores a 2 centímetros y axila negativa pueden operarse y descalar el tratamiento de quimioterapia, y una opción puede ser paclitaxel por 12 y trastuzumab. Que las pacientes que tienen un tumor mayor o igual a 2 centímetros y o axila positiva, deberíamos seleccionarlas para neoadyuvancia. Dentro de eso, el doble bloqueo es el que logra mayor porcentaje de respuestas patológicas completas. Una opción es usar carboplatino y docetaxel más doble bloqueo. Recordar que las antraciclinas logran igual porcentaje de respuestas patológicas completas con más toxicidad, o sea que podríamos evitarlas en forma segura. Una vez que la paciente se opera, si tiene respuesta patológica completa, lo indicado es seguir con trastuzumab o pertuzumab según el compromiso axilar. Si la paciente tenía axila negativa de inicio y elegimos hacer neoadyuvancia por el tamaño tumoral, y en la evaluación patológica de la axila no se ven signos de que esa axila hubiera estado comprometida, lo indicado es seguir solo con trastuzumab, porque como vimos, el beneficio principal lo tienen las pacientes con axila positiva, y si la paciente tenía axila positiva clínicamente, o era negativa clínicamente, pero en la cirugía se ven signos de respuesta, de que haya estado comprometido el ganglio, seguiríamos con doble bloqueo. Si la paciente tiene enfermedad residual, o sea, si no tiene respuesta patológica completa, lo indicado es cambiar a trastuzumab emtansine por 14 ciclos. Esto disminuye en un 50% el riesgo de recaída por la enfermedad y cambia el mal pronóstico que puede tener aquella paciente que queda con enfermedad residual. Y una opción es en las pacientes triple positivas que consideramos de alto riesgo, agregar un año más de tratamiento con neratinib por boca, que es una droga que tenemos aprobada por ANMAT. Para terminar, es claro que las pacientes con respuesta patológica completa post-neoadyuvancia en cáncer de mama temprano, HER2 positivo, tienen mayor sobrevida libre de enfermedad y mayor sobrevida global que las que quedan con enfermedad residual, que el uso de doble bloqueo con pertuzumab y trastuzumab y quimioterapia incrementa esta posibilidad, se incrementa la posibilidad de lograr respuesta patológica completa si comparamos solo con trastuzumab y quimioterapia. Hay estudios que avalan el uso de esquemas sin antraciclinas en forma segura, que tienen menos toxicidad aguda y también a largo plazo. Ojo que las pacientes tienen que ser pacientes jóvenes porque no son esquemas exentos de toxicidad. Que el uso de trastuzumab emtansine o TDM1 por 14 ciclos en pacientes con enfermedad residual post-neoadyuvancia, disminuye en 50% el riesgo de recaídas en todos los sitios, incluido sistema nervioso central, y se benefician todos los subgrupos, independientemente del volumen de esa enfermedad residual. Y en las pacientes que tienen tumores menores a 2 centímetros y axila negativa, esas pacientes parecen tener resultados óptimos sin necesidad de doble bloqueo. Pienso que de todos modos, en virtud de los beneficios del tratamiento de la enfermedad residual, es decir, de las pacientes que podemos rescatar, puede discutirse la neoadyuvancia independientemente del estatus axilar y del tamaño tumoral en pacientes con tumores palpables en casos seleccionados, y que si bien mantenemos esto de los 2 centímetros y el compromiso axilar, es porque las pacientes en los estudios de neoadyuvancia tenían esas características, pero nada de esto reemplaza el mejor criterio de los médicos que van a encargarse del tratamiento de la paciente. Y con eso termino, muchas gracias. Me parece que es un tema
muy interesante para discutir. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad que muy completa tu charla, muy clara, muy concisa. Ya tenemos algunas preguntas para hacerte. Antes que nada, hiciste un comentario al inicio de tu exposición respecto a la respuesta patológica completa. ¿Vos crees que no es lo mismo la respuesta patológica completa con un carcinoma in situ remanente que aquella paciente Sí, que inclusive desapareció in sí. situ? Sí, los datos muestran que es equivalente, o sea, desaparición del tumor y aceptando enfermedad in situ, la verdad es que la diferencia es nimia, no es significativa. No, me refería a eso, o sea, aceptando Perfecto, enfermedad in situ. Sí, sí. perfecto. Bueno, yo voy a habilitar, el que quiera hacer una pregunta levanta la mano y Nacho, vos tenés preguntas ya. sí, yo tengo preguntas acá. Primero, Perfecto. antes que nada, el doctor Molina pregunta, dice, bueno, primero excelente la exposición, como muchos que agradecen y felicitan por la exposición. Doctor Molina nos pregunta si pedís TILS en COR antes de realizar la quimio neoadyuvante. No, la verdad es que hay datos que muestran que los TILs, tanto para triple negativo como para receptores positivos, muestran las pacientes que tienen mejor respuesta al tratamiento. Pero no las seleccionamos en base a eso, es más una selección o por criterio anatómico, o por receptores hormonales, o por edad, y en general los hacemos, si queda enfermedad, en la muestra definitiva, pero no en la punción, no. Pero sí Perfecto, es algo perfecto. que está descrito. Carolina Manfredi hace una pregunta que en parte ya la respondiste, pero me parece que es muy interesante el tema, ¿no? Ella pregunta si es necesario pedir la inmunistoquímica del tumor residual y si esto te va a modificar el tratamiento. Ya comentaste ese trabajo que se publicó ahora hace poquitito en ASCO, ¿no? Pero porque va en contra de lo que uno pensaría por ahí, pero bueno, ¿qué comentario tenés a esta pregunta de la doctora Manfredi? Coincido que me parece súper interesante, la verdad es que me parece súper interesante. Nosotros, en general, cuando es todo, los marcadores están presentes todos, como en esta paciente, digamos, que es triple positiva, no repetimos la inmunohistoquímica en la pieza, porque como bien decías vos, Nacho, no nos cambia el tratamiento, si ya sabemos que tiene receptores positivos y ya sabemos que es HER2 positiva. Pero bueno, por ahí pasa que se repite como en esta. Pero hay datos que muestran que los tumores son heterogéneos y que siempre se trata a la parte más agresiva del tumor, en este caso HER2 positiva, y que el tratamiento puede suprimir la expresión de receptores, ¿no? De hecho, tal vez suprime la parte que más responde, pero la paciente sigue teniendo un tumor agresivo. Y ya hay datos que nos muestran que eso no debería condicionar el tratamiento, siempre que uno se base en muestras confiables, iniciales y posteriores, eso ni lo pongo en tema de discusión. Pero es súper interesante, es súper interesante. Hay todos estos estudios de neoadyuvancia, hacen análisis con plataformas genómicas de la enfermedad residual y muestran que hay de las pacientes que muchas de las que negativizan la expresión de HER2 por inmunohistoquímica, muchas de esas pertenecen al subtipo HER2 enriquecido, que es el que más se beneficia de los bloqueos anti-HER2. Entonces, es una forma de explicar que estas pacientes necesitan seguir siendo tratadas con anti-HER, ¿no? Perfecto. La doctora Joana Bani, Joana, si querés abrir tu micrófono y puedes hacer la pregunta. Gracias, Nacho. Hola, Vicky. Muy ¿Cómo linda andás? ¿Cómo estás? Bien. Una pregunta. Una paciente que se opera una mastectomía tiene 3 focos de carcinoma microinvasor, HER2 positivo. O sea, no in situ, microinvasor. ¿Le haces adyuvancia con Trastu? O sea, o no. Y hace un tiempo yo te hubiera dicho radicalmente que no. Y me parece que no, o sea, no tenemos datos para eso. La verdad es que si bien
vamos bajando el umbral de indicación de terapia anti-HER2, son muy pocos datos los que tenemos para tratamiento de enfermedad microinvasora. Fíjate, son creo que 8 pacientes del estudio APT, y es el único estudio donde vi incluir T1-MIC. Yo creo que es según, ¿no? Y lo discutimos. Si es una paciente que tiene menos de 50 años, que tiene los receptores negativos, y bueno, creo que discutiría. De todos modos, pienso que tiene muy bajo riesgo de recaída, bajísimo, pero que tiene un tratamiento muy útil también. Entonces, me daría mucha pena que una paciente así recaiga cuando pudo ser tratada, sabiendo que hay absolutamente pocos datos, y probablemente nadie se equivocaría si dice que estamos sobretratando hoy en día que hablamos de descalar. No tengo una respuesta estándar. Nosotros lo discutimos según las circunstancias y sumamos, ¿no? Eso mismo que vos me decís, en una mujer más grande con los receptores positivos, probablemente no, pero creo que es para discutir. Hace unos meses te hubiera dicho radicalmente que no, pero me parece que vamos cambiando. ¿Y usás el Neratinib? Es bastante tóxico por la diarrea que da. Te diría que menos que la Apatinib, que es una droga que estamos acostumbrados a usar en enfermedad avanzada y que es autolimitada. Vamos, pues la diarrea más severa, esta de grado 3, que son más de 7 deposiciones por día, es en las 6 primeras semanas. Y después de eso, no. Lo consideramos si la paciente tiene alto riesgo. Como dije, hoy es difícil porque esta paciente no recibían doble bloqueo, no recibían TDM1, pero la verdad es que lo que se ve es que en las pacientes triple, es una de las terapias que discriminan a las triple positivas, cuando todo lo demás es para las que tienen receptores negativos. Usamos, si la paciente es de alto riesgo. Gracias. Quisiera retomar la pregunta que te hizo Joana, de esta paciente con un carcinoma, con una microinvasión HER positiva, ¿no? A ver, me parece que está bueno poner en contexto, y si estás, Isabel Fran, por ahí, no sé si estás conectada, me gustaría que participes en esto, voy a pedirte también tu opinión. Porque no es lo mismo que un carcinoma microinvasor, que la inmunohistoquímica está hecha en el in situ, y extrapolarlo eso al foco microinvasor, que pedirle al patólogo que el foco microinvasor nos haga inmunohistoquímica. O sea, cuando nos informen eso, a ver, veamos qué es lo que nos están informando, qué es lo que vio el patólogo, si nos informó, qué nos están informando, ¿no? Isabel, no sé si estás por ahí, si querés participar. Estoy, Nacho, estoy. Hola, Isabel. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Vicky? Un gusto. Hola Diana. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Mira, la determinación de factores pronósticos en el carcinoma microinvasor, todas las últimas recomendaciones del Colegio Americano de Patólogos recomiendan hacerlo. Si son distintos al in situ, bueno, se aclara en una nota, pero el informe de los factores pronósticos hay que hacerlo en el carcinoma microinvasor. No siempre hay material como para poder hacer los 4, pero sí, se informan en el área microinvasora. Si es distinto al del carcinoma in situ, se pone una nota, el carcinoma microinvasor, RE, RP, KI y HER, y en el carcinoma intraductal, RE, RP, pero eso es raro. Claro. Perfecto. Yo, digamos, este problema lo estamos teniendo a partir de acá, porque primero porque se mucho la detección, y porque antes no se hacía. No. Pero, digamos, yo recibo una patología tuya que es microinvasor, y sé que en el microinvasor, si está informado HER2, es HER2. Es difícil hacer ojos ciegos a eso. Sí. Sobre todo, quería preguntarte con respecto a una paciente de esas características, sobre todo considerando que en ASCO se presentó la actualización del agregado del trastuzumab al in situ, el NSABP, el 049 creo que es, y justo que era un trabajo que estaba muy expectante, y realmente no aportó beneficio el agregado de terapia anti-ER en el carcinoma in situ. Entonces, es como contradictorio que incluso en carcinomas in situ extensos, ser positivos, que uno da por sentado que va a haber focos de microinvasión,
planteé sobretratarlo, o no sé si sobretratarlo, pero tratar esos focos mínimos de microinvasión cuando en el in situ no aportó beneficio. Más que nada eso es un poco Claro, un igual poco el podemos dilema. pensar que son enfermedades diferentes, ¿no? Que el HER2 es algo que en el in situ está y no tiene el mismo rol que en el tumor invasor. ¿no? Claro. Y Yo se creo que esto expresan no se en puede mucho, generalizar. se expresan No mucho puede Más mayor frecuente frecuencia. incluso. Todas las Sí, sí. pacientes con microinvasión se tienen que tratar, ¿no? Yo no digo eso, estoy muy lejos de eso. Pero creo que antes decíamos que no y que hoy hay que discutirlas. Probablemente Sí. la mayoría no se traten, sea como vos decís, Diana, siga siendo Sí, así. Pero ya Perfecto. no soy tan llana Sí. para decir que no y me parece que hay que discutir. Victoria, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál sería el tamaño residual mínimo para indicar TDM1? No, no hay. Eso es justamente uno de los subanálisis. Si es enfermedad invasora, ¿no? Si es enfermedad invasora, no hay, es uno de los análisis principales del catering, el beneficio es independientemente del tamaño. O sea, 3 milímetros como 1 centímetro, un ganglio como 4, no. No hay un tamaño. Perfecto. Vicky, perdón, y justamente con esto del neratinib, ¿no? Que es cierto que parece agregarse a un subgrupo de pacientes que no es exactamente las que venimos tratando, o las que vienen tratando ustedes en adjuvancia. Hablan de pacientes que de inicio tienen mucha carga tumoral. Es entendible clínicamente, pero no sé si hay una característica establecida, es decir, tumores más de tantos centímetros o más de tantos ganglios. No sé si hay un punto de corte en Fundamentalmente cuanto a axila eso. positiva, Sí. te diría. Axila, sobre todo Fundamentalmente axila positiva. compromiso axilar, sí. En Está HER2 bien, positivo perfecto. vos coincidirás que no es, o sea, no es una rareza, pero en general el tumor grande va con axila positiva, no es tan Sí, común sí, tener un tumor tan exactamente. grande sin compromiso ganglionar, aunque pasa, ¿no? Perfecto. Pero fundamentalmente para axila positiva. Bárbaro. Perfecto. Victoria, la doctora María Laura Santoro nos pregunta si en tumores menores de 5 milímetros, o sea, T1A, Bueno, le das trastuzumab en adjuvancia. Sí, en general sí. Bueno, estamos discutiéndote uno micro. estamos discutiendo micro. No, en 2 días llegamos a los 5 milímetros. Igual, sí. Igual, Claro. digamos, creo que son situaciones extremas que ameritan una discusión, pero sí, en general indicamos, y si sumamos, por ahí, si una paciente es muy grande y tiene comorbilidades y tiene los receptores positivos, además no, pero en general son mujeres jóvenes estas, y la verdad que como dije para T1MIC, teniendo un tratamiento tan efectivo, porque no son triple negativas, son HER2 positivas, entonces teniendo un tratamiento tan efectivo, que por otro lado puede ser menos tóxico, porque uno no necesita hacer tanta quimioterapia, es muy difícil encontrar una razón para no indicar entre 2 y 5 milímetros. Perfecto, perfecto. El doctor Martín Audi de Tucumán nos pregunta si hoy, ¿está claro cuál es el concepto de respuesta patológica completa? Bueno, es lo que discutíamos con Nacho al principio. Sí, digamos, la discusión era incluir o no enfermedad in situ. Todos los estudios retrospectivos de todos los grupos muestran que la diferencia incluyendo enfermedad in situ es prácticamente inexistente y que debiera ser ausencia de tumor o permitiendo enfermedad in situ en la mama y ausencia de tumor en los ganglios, ¿no? Todas estas definiciones mixtas que incluían la respuesta en la mama y no en los ganglios, o viceversa, los endpoints a largo plazo, la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global, son absolutamente disímiles, o sea que creo que la mejor definición, está Isabel, no voy a Sí. tomar tu... No. Mira, la única salvedad es que no se considera respuesta patológica completa si es que hay embolias. Carcinoma in situ es respuesta patológica completa, y si hay células tumorales aisladas en ganglios, tampoco se considera respuesta patológica completa.
que son cosas muy chiquitas y demás, pero bueno, eso inhabilita la respuesta patológica completa. La presencia de intraductal depende del protocolo que se utilice, hay algunos que lo incluyen y otros que no, pero no invalida la respuesta patológica completa. Perfecto, perfecto. Acá hay otra Victoria, pregunta. a ver, dale vos, Diana, dale. Sí, no, el doctor Schiaffino pregunta si hay un límite de edad para tratar los tumores ser positivos con drogas anti-ER sin cardiopatía y performance status normal. No. No. Nosotros en oncología en todas las áreas, pero bueno, sobre todo en cáncer de mama, que es bastante común tener pacientes añosas, estamos manejando este criterio de no la edad, sino las comorbilidades. O sea, que la esperanza de vida de una paciente se funda en cuántas comorbilidades tiene que puedan acortar su esperanza de vida. Y si no tiene comorbilidades, el límite no lo da la edad. Por supuesto, con una mujer de 80 años no le haría un tratamiento con carboplatino y docetaxel porque la toxicidad es mucho mayor. Pero perfectamente puede hacer paclitaxel semanal y doble bloqueo si lo necesita, ¿no? O sea que la edad per se no es un factor para contraindicar. Hacemos una escala que se llama G8, que evalúa 8 puntos en el adulto mayor y a menor puntaje, menor probabilidad de complicaciones, a mayor puntaje ya se suma la necesidad de una evaluación por un oncogeriatra y ver si puede hacer o no tratamiento. Pero la edad es solo un punto del score. Perfecto, Victoria, perfecto. una pregunta te hago yo, perdón. Justamente pareciera como que fueron perdiendo su lugar las antraciclinas en el tratamiento con los anti-ER. En estos momentos, vos no serían los indicados en estadios tempranos, tampoco en neoadjuvancia. ¿Qué lugar tienen las antraciclinas con el anti-HER? ¿En qué grupo lo pensás vos? O si podés, la sacamos del esquema. Y hay defensores férreos de las antraciclinas, sí, mayormente los americanos, bueno, el grupo del Anderson, los que las descubrieron, pero la verdad es que hay evidencia de mucho peso de que es una droga que está reemplazada por drogas más nuevas y que al parecer no es significativo lo que aportan en estas pacientes. Yo te diría que nosotros cada vez más las dejamos de lado. En neo, en adyuvancia, usamos carboplatino y docetaxel. Ojo que la paciente, o sea, tiene que tener menos de 70 años, porque no es una pavada. El esquema tiene menos cardiotoxicidad, pero no es una pavada, da más diarrea, por ejemplo. Y si no, usamos paclisolo o usamos DC. No, cada vez más, y te diría mucho a partir de la actualización de este año, NASCO, de este estudio, el TRAIN-2, y ya el BCRG tiene más de 10 años, no usamos antraciclinas, porque la verdad es que incrementa mucho la cardiotoxicidad con doble bloqueo o con trastuzumab. Perfecto. Tengo a la doctora Ingrid Hurtado. Ingrid es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hace una pregunta que dice, ¿cuál es la plataforma que ustedes recomiendan? Yo creo que ella está preguntando plataformas genómicas, más que nada en luminales HER negativos, ¿no? Pero bueno, Ingrid, ¿qué le respondemos a Ingrid? Y nosotros en pacientes con axila negativa o a veces, y discutiendo con un ganglio o micrometástasis, la que más usamos es el Oncotype, porque es la que, digamos, tiene una validación más sólida, aunque en algunos casos de pacientes con axila positiva usamos Endopredict. Es la mayoría de lo que pedimos. Yo hablo de esto, es mi... Personalmente no pido MamaPrint. Es una plataforma que no me acostumbré a usar, que tiene sus peros con cómo fue diseñada, esto de incluir pacientes de todos los subgrupos, que la validación con respecto a la predicción de quimioterapia tiene sus peros, y más con la actualización que se mostró en San Antonio, que las pacientes menores de 50 años, independientemente de que tuvieran buen riesgo, digamos bajo riesgo, se beneficiaban igual de la quimioterapia. Entonces es con la que
menos experiencia tengo, diría que prácticamente ninguna. Priorizo Oncotype o en las pacientes con axila negativa, por el tema de que tienen el score clínico, el EpiClean, con axila positiva, muchas veces uso Endopredict. No en las pacientes HER2 positivas, ninguna plataforma. Perfecto, perfecto. Diana, ¿alguna Victoria, pregunta? sí, una pregunta más, perdón, de desconocimiento absoluto. ¿Hay algún lugar de la terapia anti-ER en el ER positivo 2 cruces? Y bueno, es una pregunta súper actual la tuya, Diana, es de lo que estamos discutiendo, de suerte que está Isabel, ¿no? Porque como Isabel, decía, claro, Isa, aprovecho y te utilizo a vos, a ver. claro, ¿no? Esto de espectro de enfermedad anti-HER2. Claro. Hay estudios con una droga nueva, que es el trastuzumab deruxtecan, que es algo similar al TM1 en HER2 low. Con rol, que muestran respuestas objetivas en pacientes con enfermedad avanzada. Ahora en Argentina hay varios centros que tenemos el estudio, el Destiny 6, que está evaluando en HER2 2 y una cruz, pero me parece que para definir eso, Isabel, más que... Isa, ¿tu opinión? Cuando es dos cruces, hay que hacer la validación, hay que hacer el retesteo mediante alguna técnica de ISH. Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es el dual SISH, que se hace por el equipo de inmunistoquímica. En algunos lugares se utiliza también el FISH, pero bueno, no hay muchos lugares en la Argentina para hacerlo, ese es un gran problema. Cuando uno diagnostica un HER2 dudoso, realmente yo personalmente pienso que le estoy creando un problema a la paciente, porque no hay en todos lados, no es tan común que se haga, y bueno, y a veces se tarda también un poquito. Pero bueno, creo que por ahora no estamos en condiciones de decir que se avala un tratamiento con un HER2 más. Necesitamos sí o sí una reconfirmación con un dual SISH. Igual los porcentajes de los dual SISH, de los HER2 más, en un estudio, en un laboratorio de patología, en donde se hagan buenos controles y que haya gente avesada para el entrenamiento, no tienen que superar entre el 3 o el 5% de las muestras. No son tan frecuentes. Sí, son poco frecuentes, exacto, sí. Sí. Cuando hay un porcentaje más alto, más que un HER2 dudoso, uno dice hay patólogos dudosos a veces. O hay temas de que, claro, que la técnica tampoco tampoco bien a punto. Por ahí habría que repetirlo y bueno, y ver qué se hace. Y lo que dijo Vicky, sí, del HER2 low, es una de las consideraciones que se está ahora haciendo mucho hincapié, en el que se dice que si uno ve en un porcentaje del área tumoral en membrana completa que sea superior al 10%, porque si no, no puedes decir que es positivo, pero inferior al 20 o el 30, y bueno, vas diciendo que es un HER2 low. Perfecto. Nosotros lo que nos recomiendan para los patólogos es poner en el informe, si tenemos esos casos, de aclarar en qué porcentaje se ve la positividad, que se ve en la heterogeneidad y en todas esas cosas. Perfecto. Bueno, creo que estamos ya en tiempo, creo que no hay más preguntas en el chat, no sé si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o calle para siempre. En el chat no tengo, a ver. Nada. Y Ingrid nos manda un saludo también. Sí, ya estamos en tiempo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la charla tan linda. Y lo mismo Isabel, gracias por estar ahí, por participar y aclararnos estas dudas. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Diana, vos también gracias por darnos una mano con esto. Gracias, Nacho. Y nos estamos viendo la semana que viene. La semana que viene tenemos un tema interesante, importante. Es aquella paciente nuestra que estamos siguiendo y se transforma en estadio 4 cuando debuta con el metástasis. Nosotros, mastólogos, bueno, cómo pararnos, los que tenemos pacientes, sí que le pedimos a Manglio Rizzo, un oncólogo joven, que nos enseñe un poquitito cómo hay que pararse hoy con la paciente metastásica nueva. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos el lunes que viene. por la invitación. Gracias. Gracias, Vicky, gracias, Isabel.